polímeros naturales, como son la celulosa y la goma de caucho. Pero ya, bueno, ya hoy en día ha cobrado mayor importancia en este campo lo que son los polímeros sintéticos, que son producidos por reacciones de condensación de monómeros o por radicales libres o por la adición catalizada iónica. En ese sentido, entonces, encontramos polímeros como, por ejemplo, policarbonato, poliamida o poliestireno, polisulfolano, politetraetileno, el teflón como tal, que es el politetrafluoretileno. Ellos se van a caracterizar por tener diferentes formas, estados como tal. Unos van a ser cristalinos, otros van a ser vítreos, otros van a ser gomas como tal. ¿Ok? ¿Qué es lo importante? Que cada uno de estos polímeros va a tener una temperatura de trabajo, sobre todo aquellos que consideramos como termoplásticos, y una temperatura máxima de operación, que son las que nos van a establecer el rango máximo en el cual puede trabajar la membrana. ¿Por qué? Porque cuando alcanzamos temperaturas que se encuentren por encima de esa temperatura de transición vítrea como tal, comienza a transformarse, comienza una transición, una degradación de la membrana. Entonces, dicho de otra manera, cuando alcanzamos condiciones de temperatura de transición vítrea o puntos de fusión, simplemente la membrana comienza a descomponerse, comienza un proceso de fusión y ya luego comienza un proceso netamente donde hay una fusión completa. ¿Okay? Entonces, lo importante es tener en cuenta estas temperaturas de transición vítrea para que no se degrade el polímero al momento de seleccionar la membrana que vamos a utilizar. ¿Cuál es la configuración de las membranas? Bueno, podemos tener un arreglo de carcasa, ¿ok? Donde simplemente es como un arreglo, el equivalente a un arreglo de carcasas y tubos de un intercambiador, por ejemplo, donde entonces apilamos las membranas, fíjense, ¿ok? De esta forma vertical, la alimentación ingresa a la carcasa del cuerpo del separador y simplemente lo que ocurre es que los compuestos que pueden permear por la membrana, esa es una de las características más importantes de la membrana, su alta selectividad. Entonces, los compuestos permean, ingresan al interior de la membrana y salen por la parte inferior. Y aquí tenemos entonces el permeado, que es lo que hemos separado, y lo que no va a quedar del lado externo de la carcasa, que va a ser el retenido. Hay otras configuraciones donde tenemos una configuración que se llama de fibra hueca. ¿Okay? Esta configuración de fibra hueca es muy similar. Lo que cambia ahora es dónde obtenemos el permeado y dónde obtenemos el residuo. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia con respecto a esta regla en carcasa? Que bueno, ingresa la alimentación por el centro, por el interior de esa fibra, de esa membrana. El permeado atraviesa la membrana y nos queda del lado de la carcasa. Y el retenido nos queda entonces en el interior de la membrana. A diferencia de aquí, donde el retenido queda en el espacio de la carcasa y el permeado es el que obtenemos en el interior de la membrana. Entonces, básicamente la diferencia de estos dos tipos de configuración es donde queda el permeado y el retenido. Hay diferentes formas, como necesitamos la manera de incrementar la capacidad de la membrana, es simplemente apilar capas de membrana. Entonces, en el apilamiento de capas de membrana, como por ejemplo para obtener esta configuración, este cilindro que tenemos acá, lo que hacemos es que vamos apilando varias hojas de la membrana, las vamos enrollando y de esa manera construimos un módulo. Entonces, si hacemos un corte transversal a este módulo, lo que vamos a observar es esto. O sea, lo que tenemos es que hemos enrollado esa membrana, nos queda un arreglo en espiral,
donde entonces por el interior ingresará, o dependiendo del arreglo que tengamos, bien sea este o este, en este caso el flujo de permeado va por el interior, o sea que este arreglo hace referencia a la alimentación del lado de la carcasa. Entonces, como la alimentación va del lado de la carcasa, pasa el permeado, atraviesa las capas de la membrana y llega al centro de la membrana, que es por donde lo obtenemos a la salida. ¿Ok? Pero en términos de configuración, esta configuración de fibra hueca también la podemos utilizar acá. La diferencia es que ha cambiado. Podemos tener la alimentación por el centro, por el espacio anular que tenemos en el centro del cartucho, del módulo, y entonces lo que va a ocurrir es que el permeado va en sentido contrario. ¿Qué sucede? Que esas diversas configuraciones van a desencadenar diversas propiedades. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un arreglo de platos, un arreglo en espiral, un arreglo tubular o un arreglo de fibra hueca. ¿Ok? ¿Qué es cada uno de esos arreglos? ¿Ok? Aquí tengo el arreglo de platos. Simplemente lo que he hecho es que las hojas, por decirlo así, las membranas, que son unas hojas, simplemente las coloco en un arreglo de platos. Es decir, voy apilando hojas como tal. Y entonces la alimentación ingresa a este equipo, que es un arreglo de platos y carcasa, y ella lo que va a ir es atravesando cada una de las membranas que se encuentran dispuestas una sobre la otra. Por eso se conoce como un arreglo de plato y de marco. Tenemos el arreglo en espiral, ¿ok? Que es el que hemos visto, donde entonces venimos las membranas y las enrollamos formando una espiral, ¿ok? De tal forma que si lo vemos, lo que tenemos es esta espiral de varias hojas de membranas que están enrolladas, que luego colocamos dentro de un arreglo tubular, ¿ok? Esa sería la segunda configuración. Luego encontramos lo que es un arreglo tubular. En el arreglo tubular lo que tenemos entonces es que esas membranas las conformamos formando cilindros, y en el interior de esos cilindros va a ir la alimentación, el permeado pasa hacia la parte exterior. Entonces lo que tenemos es un arreglo de varios tubos como tal. Y tenemos lo que es el arreglo de fibra hueca. Entonces como si viésemos un manojo de hilos, ¿ok? Por decirlo así, que hemos agrupado. Cada uno de esos hilos viene a ser la membrana, y entonces esta configuración es muy parecida a la que veíamos en la segunda diapositiva. Permítame hacia allá. Esto es lo que es una configuración de fibra hueca. Entonces tenemos esta cantidad de hilos en esta parte como tal que apilamos, y entonces conformamos lo que es un cartucho de separación. Ok, vuelvo entonces a esta diapositiva. Entonces les decía que las diferentes conformaciones que tenemos de las membranas van a ocasionar que tengamos diferentes propiedades. Por ejemplo, la densidad de empaquetamiento, expresada como metro cúbico, metro cuadrado de área de membrana que estamos empacando por metro cúbico de volumen. Entonces, la cantidad de área disponible. Esto es un proceso gobernado por la transferencia de masa. Como es un proceso gobernado por la transferencia de masa, es función del área transversal a través del cual el flux pasa. Entonces, lo ideal o lo que tal vez siempre buscamos es tener una gran área disponible. ¿Ok? O dicho de otra manera, el área transversal es un factor importante para la eficiencia de la etapa de la separación. Entonces, en este tipo de empaquetamiento podemos alcanzar hasta 500 metros cuadrados de área de membrana por el volumen que ocupa, que serían 500 metros cuadrados por metro cúbico. Simplemente lo que estamos diciendo es que un metro cúbico en volumen que tendría esa configuración nos proporcionaría ¿cuánto? 500 metros cuadrados. En el caso del arreglo en espiral podemos alcanzar valores mayores, hasta 800. El caso del arreglo tubular, como no tenemos una configuración de varias capas, es el que nos proporciona una menor cantidad de 30 a 200. Y el caso de fibra hueca es el que podemos llegar hasta 9000. O sea, fíjense la cantidad. O sea, que en un metro cúbico podemos tener 9000 metros cuadrados
de membrana disponible para la separación. ¿Y eso por qué? Porque estamos apilando un manojo de fibras como tal. ¿Qué sucede? Que eso tiene consecuencias, ¿no? Tiene consecuencias en el ensuciamiento, en la limpieza, en los costos relativos o en diversas aplicaciones. Este arreglo es el que brinda una mayor facilidad o brinda una buena facilidad para limpieza, porque yo simplemente puedo desmontar los platos y proceder a realizar labores de mantenimiento. Si estamos en bioproceso, en tratamiento de efluentes orgánicos, de materia fecal, por ejemplo, es muy importante el proceso de limpieza por la acumulación de residuos sólidos. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Por ejemplo, este arreglo, que es donde tenemos el manojo de fibra, es el que ofrece peor resistencia al ensuciamiento. Se ensucia muy fácil, es muy difícil de limpiar. Sin embargo, sus costos son muy, muy bajos, porque lo que estoy es apilando una serie de hilos, a diferencia de estos otros que necesito una conformación un poco más rigurosa. Bueno, aquí tenemos algunas aplicaciones, diálisis, permeación, pervaporación, ultrafiltración como tal, donde se aplican cada uno de estos tipos de geometría. Hay diversas formas de configurar esto. Es decir, uno compra los módulos que Profe, no se te escucha.